de Colegio Líder. Esta semana en nuestro curso de literatura vamos a ver el tema de indigenismo. El indigenismo es una corriente que se identifica con el indio y con su situación frente a un mundo occidentalizado y centralista, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las corrientes lo que abordan es la problemática en general de lo que sucede en Europa, pero su realidad es diferente a la nuestra. Y además, hablar solamente de la situación de la capital también es ser demasiado centralista cuando en las regiones habían otras realidades. Entonces, las demás corrientes anteriores, dentro de las corrientes peruanas, estuvieron abordando el tema del indio, pero de manera superficial, ¿no? Vemos un poco del indio desde el modernismo, también hay como que ciertas menciones dentro de Mariano Melgar, pero no hay quien verdaderamente aborde la problemática del indio. Entre las características del indigenismo tenemos que aborda temas no solamente en el aspecto social, sino que también en aspectos políticos, ¿no es cierto? La realidad del indio con esta institución, ¿no? Con las instituciones que deberían protegerlos. También temas antropológicos, es decir, no solamente ver al indio de manera externa, ¿no? Sino que también adentrarse dentro de la construcción de sus creencias, de sus costumbres, a ellos mismos como personas dentro de la sociedad. Niega la imagen romántica del indio, la imagen que les había dado las corrientes anteriores, es decir, la imagen del indio visto como si fuera un niño al que hay que proteger, la imagen del indio como parte del paisaje. No, se deja de lado esas imágenes para hablar realmente cómo es el indio. Los escritores expresan el mundo indígena desde el propio mundo narrado. ¿Qué quiere decir? Ya no es de manera externa, oye, yo he visto que les hacen esto. No, es vivir dentro, convivir con ellos. Así conocen su realidad los escritores que pertenecen al indigenismo. Las etapas, primero tenemos una etapa indianista, la cual nos dice que aborda la situación del indio a través de un punto de vista pedagógico y racial. Es decir, las diferencias sociales principalmente y en el tema de que necesitan de la educación, pero de una educación propia que viene, de la capital. Y aquí vamos a tener como exponentes a los dos representantes del realismo que nosotros ya hemos hablado, que viene a ser Manuel González Prada, que lo consideramos precursor del indigenismo, y tenemos a su discípula Clorinda Mato de Torner, que era considerada precursora de la novela indigenista. Muy bien, ahora, la segunda etapa es el indigenismo propiamente dicho, o sea, el indigenismo puro. Vemos que ellos ya presentan la realidad del indio más fidedignamente, es decir, que más se apega a lo que es real. Vamos a tener como primer exponente al iniciador del indigenismo, a Enrique López Albújar. Enrique López Albújar inicia el indigenismo con su obra Cuentos Andinos en 1920. Al inicio, López Albújar, en la primera parte de sus obras, se considera dentro del modernismo. Luego podemos colocarlo dentro de un comienzo, ¿no?, del indigenismo, porque también se colocó dentro del posmodernismo, porque él pertenecía a estos escritores de las regiones, ¿no es cierto? Recordemos en la época de Abraham Valdelomar. Pero luego ya él da inicio a esta corriente al ver la situación del indígena, porque dentro de sus obras aborda los temas de las clases marginadas, tanto de los indígenas como de los negros. Y estos problemas, estas situaciones que tienen estas dos clases sociales que son más explotadas, pues las conoce a través de lo judicial, porque él fue un juez de paz. Entonces estos problemas, los abusos contra ellos llegaban, ¿no es cierto?, ante él, y él veía esta situación. Muy bien, en Cuentos Andinos vamos a ver cómo era el indio en esencia, las costumbres, las cosas que les pasaban, las creencias que tenían. Pero también tenemos una obra que aborda esta temática de lo racial en los negros, que va a ser Matalache. ¿No es cierto? Lo que él va a pegarse dentro de esta novela es los estereotipos que se tienen de las personas afrodescendientes. Tenemos aquí que pertenece al género narrativo, la especie novela. Tenemos como personajes primero a Juan Francisco de los Ríos, el cual es el dueño de la fábrica Latina. En esta fábrica se produce jabón. Él, tiene su hacienda, una enorme hacienda, donde tiene muchos esclavos negros, y uno de ellos va a ser José Manuel, alias Matalache. Él cumple la función de, supervisar a los demás esclavos negros, pero sobre todo ser un padrillo.
Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién es el padrino de los animales? El animal más grande, ¿no es cierto? El animal más fuerte. ¿Por qué? Porque va a darte crías que, bueno, sean iguales a él, ¿no es cierto? De raza, de que se puedan mantener igual que el padre. Por eso se utilizan los animales que no tienen casi ningún defecto. De esta manera ven a José Manuel como si fuera un animal. Él es una especie de padrillo, él es uno de los esclavos más fuertes que tiene, que soportan más, que ayudan, no se quejan, entonces lo pone como padrillo. Y su función era acostarse con las esclavas negras para tener hijos con ellos, porque en ese tiempo tus esclavos, los hijos de tus esclavos también les pertenecían a los dueños. Entonces iban a tener más esclavos más fuertes si eran hijos de José Manuel. Esa era la función de José Manuel. Un día llegó sin avisar la hija de Juan Francisco de los Ríos, que era María Luz. María Luz era una chiquilla bastante superficial, había venido porque quería conocer esta región. Su padre al principio se molestó, pero luego le pidió a Casilda, que era otra esclava negra, una especie de matrona, la que cuidaba de las otras esclavas, que se ocupe de su hija. Entonces ella, Casilda, lleva a María Luz para conocer la hacienda y están ahí paseando y de repente ve un cuartito. Le dice, ¿y ese cuarto qué se hace aquí? ¿Por qué está tan apartado? Le dice, no señorita, no pregunte nada niña, siga avanzando nada más. Y le dio curiosidad. Ese cuartito era el lugar de trabajo de José Manuel, donde, estaba con las negritas, ¿no? Para poder tener hijos con ellas. Bueno, luego siguieron paseando y ve a José Manuel. La chica se obsesiona con él. O sea, le atrae mucho físicamente. José Manuel también ve a María Luz y pasa pues mirando hacia el suelo porque sabe que hay respeto para las personas que son blancas y no puede hablarle, no puede ni siquiera mirarle. Entonces así pasan y de repente María Luz se entera de cuál es el trabajo de José Manuel en la hacienda y qué se hacía en esa casita. Y se obsesiona más aún con esto. Empieza a ser bastante amable con José Manuel. José Manuel, nadie que sea, alguien que sea blanco lo había tratado de esta manera. Le preguntaba, ¿cómo estás, José Manuel? ¿Estás cansado? ¿Qué tal te ha ido tu trabajo hoy? Y José Manuel, le parecía raro todo esto y empezó a sentir algo por María Luz. Un día, le tocaba a una de las esclavas, Rita, estar con José Manuel. Era en la noche donde pasaba esto, ¿no? Y María Luz le rogó a Casilda que le ayudara, que quería pasar una noche con José Manuel, que por favor, que ella necesitaba esto y no sé qué. Tanto le rogaba que Casilda decidió aceptar. Cuando Rita se dirigía para encontrarse con José Manuel, Casilda la mandó a hacer cualquier cosa, le mandó por un mandado, ¿no? Para que se demore, y así María Luz pueda ir a este cuartito. Ella entró en el cuartito estaba totalmente oscuro, y al rato se abre la puerta y entra José Manuel. Entonces, en eso de que se están acercando, José Manuel le dice que no puede. Le dice que no puede porque está enamorado de otra mujer. Y le dice, yo sé que esta mujer nunca me va a corresponder, yo sé que esta mujer es prohibida, pero yo amo a la niña María Luz. María Luz, al escuchar su nombre, está feliz y revela su identidad y pasa la noche con José Manuel. Como que ahí se le quitó pues el berrinche, ¿no? De que tanto, esta obsesión que tenía María Luz por estar con José Manuel y de alguna manera saber lo que pasaba ahí, ¿no? Pasaron los días, las semanas, los meses, y María Luz se dio cuenta que estaba embarazada. La muchacha quería morirse. Porque, imagínate lo que iba a pasar en la sociedad de que ella se había embarazada de un esclavo negro. Cuando el padre se entera, manda a agarrar a José Manuel con sus esclavos más fuertes. Lo lleva a la fábrica latina y lo coloca en lo más alto, frente al enorme caldero donde servía la cera para hacer los jabones. José Manuel sabía lo que le esperaba. Miró a su patrón y le dijo, del jabón que salga de aquí, déselo a su hija, para que con esto bañe a nuestro niñito. Y José Manuel fue lanzado allí. Juan Francisco de los Ríos cerró la fábrica y a las semanas se fue María Luz, se fue el patrón y también cerraron la fábrica latina.
Como vemos, aquí nos muestra los estereotipos que se tienen sobre los afrodescendientes, sobre las diferentes realidades y cómo son tratados, porque nos muestran que los esclavos negros en Matalache eran tratados como animales, desde la función que cumplía Matalache, ¿no? Muy bien, ahí tenemos a nuestro primer representante del indigenismo, Enrique López Albújar. Muy bien, chicos, ahora continuamos con nuestras preguntas sobre nuestro tema de indigenismo. Bueno, la primera parte de indigenismo, donde tenemos a Enrique López Albújar. Vamos con nuestras preguntas de rumbo a la universidad. Dice la número 1, novela de López Albújar que aborda el tema del racismo y, bueno, recordemos que López Albújar va a plantearnos los problemas en los que estaban sometidos tanto indígenas como negros. Y en este caso sería su novela Matalache. La obra Matalache se ubica en la época colonial, ¿no? Hablamos de hacendados, personas que tenían, pues, esclavos. Illapo, el campeón de la muerte, es un cuento de López Albújar en el cual Illapo es como un asesino que contratas, como un sicario. Contrató a este sicario el padre de una joven que fue asesinada, ¿no? Y ese Illapo en la historia del campeón de la muerte se llama Juan Jorge. Se decía de él que tenía una visión deformada del indio, solo lo conocía sentado en el banquillo, y ese va a ser Enrique López Albújar. Recordemos que él fue un juez de paz, y así, bueno, desde esta perspectiva es que conoce la realidad de los indios. 9. Matalache está ambientada en Piura, en la hacienda latina en Piura. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo ya resuelto. De tarea en el libro tienen la lectura, las preguntas también de rumbo a la universidad, los números pares. En el cuaderno, ¿qué van a hacer? Van a elaborar un resumen del cuento Ushanahapi. No es un cuento muy largo, es bastante corto, así que pueden leerlo completo y luego de ello van a realizar un resumen con sus propias palabras. El cuento de Enrique López Albújar. Luego van a escribir los temas que se plasman en esta historia, ¿no? ¿Qué temas? La solidaridad, ¿no? La justicia, etcétera. Y realizan una apreciación crítica sobre el cuento, o sea, ¿qué les ha parecido el cuento Ushanahapi? Y esa apreciación crítica tiene que tener mínimo 5 líneas. Muy bien, chicos, entonces esta ha sido la primera parte del indigenismo con uno de los primeros exponentes e iniciador del indigenismo, Enrique López Albújar.